Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer la sesión, bueno, la semana número 5 correspondiente al curso de hematología. Vamos a hacer una sesión rápida. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. A ver, espérame 5 minutos porque creo que estoy teniendo un problema con el formato del archivo. Un ratito. Bueno, ya compartiré desde PowerPoint porque no puedo directamente, o sea, no puedo exportarlo. Pero bueno, no importa, estamos acá y vamos a hacer que esta reunión sea provechosa un ratito. Ok, entonces, ok. En primer lugar, vamos a hablar sobre las generalidades y la definición como tal. Eh, Les quería mencionar básicamente, pues, lo importante es definir primero pues los términos generales, ¿no? En primer lugar, ¿qué es un linfoma? Básicamente, los linfomas van a ser un tipo de neoplasia maligna que se van a originar, como bien dice su nombre, em, desde los linfocitos anormales, ¿ok? Estos linfocitos pueden estar ya sea en los ganglios linfáticos, que es pues lo más común, o también pueden estar en un tejido extraganglionar, ya sea el estómago, pueden estar en piel, en sistema nervioso, en la médula ósea, entre otros. Y bueno, básicamente es importante que desde el inicio tener claro que, bueno, no estamos hablando como tal de una sola enfermedad, sino de un grupo grande de enfermedades que implica varias enfermedades como tal. Y la clasificación OMS actual define como tal a los linfomas en, como se mencionan, 90 tipos. Ok, 90 tipos. Entonces, como tal, los linfomas, para definirlo así, van a ser neoplasias benignas que van a aparecer o se van a originar desde los linfocitos, ¿ok? Y pueden darse como tal en los ganglios o pueden también darse en tejido extraganglionar, fuera de este ganglio, ¿ok? Extraganglionar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el linfoma Hodgkin y y el linfoma no Hodgkin. Este es un cuadro, como se llama, a nivel práctico, que divide los linfomas en dos tipos, ¿ok? El grupo de los linfomas de Hodgkin, que básicamente van a ser el 10% de las neoplasias como tal. Y aunque es menos frecuente, tiene una característica importante que es la presentación de las células red Stenberg, que no van a presentar los linfomas no Hodgkin, ¿ok? Y tiene una distribución bimodal. Eso quiere decir de que afecta tanto a personas o muy jóvenes, o sea, a personas menores de 30 años, o personas ya mayores, o sea, ya hablamos adultos mayores, mayores de 60 años, ¿ok? Esta tiene en un 95% representado por la forma clásica, mientras que el otro 5% es de predominio linfocítico. La predominancia de la afectación en el linfoma de Hodgkin va a ser supradiafragmática, o sea, va a afectar más que nada la parte de cervical, y va a tener una extensión por contigüidad, o sea, va a ser una distribución ordenada. Por otra parte, y de hecho el grupo más grande de linfomas son los linfomas no Hodgkin. Estos no presentan la característica esencial, por así decirlo, de los linfomas de Hodgkin. Y estos, si hacemos un cuadro comparativo, se clasifican por grados, ¿ok? Primero pueden ser, bueno, pueden clasificarse en origen de células B, o sea, pueden afectar las células B, que son más del 90% de las neoplasias,
O también pueden afectar a las células T, bueno, los linfocitos T o los linfocitos natural killer, que esos van a representar el 70%. Esta va a predominar, bueno, el grupo etario al que más va a afectar este tipo de linfoma no Hodgkin va a ser los mayores de 60 años. Y por grado podemos definir a los linfomas no Hodgkin como indolentes, o sea, de bajo grado, que aunque son incurables, tienen un desarrollo lento, una progresión lenta, mientras que los agresivos, que son de alto grado, que son potencialmente curables. Estos además tienen una distribución en el 80% van a ser nodales, mientras que en el otro 20% van a ser extranodales y representan también como tal al síndrome de Richter, que va a ser la transformación indolente. Y bueno, básicamente en Perú los linfomas van a ocupar el sexto lugar en frecuencia de las malignidades hematológicas. Ah, un ratito, por favor. Ok, continuamos. Entonces, respecto a la epidemiología y los factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo tiene que tener una persona para poder decir que tiene predisposición a desarrollar esta enfermedad? Bueno, básicamente este cuadro nos muestra la frecuencia de los diferentes tipos de linfoma no Hodgkin, que van a ser los más frecuentes, el 90%. El más frecuente, que representa un 30%, va a ser el linfoma difuso de células grandes, B, que es el más conocido LDC-GB, ¿ya? Le sigue el linfoma folicular, luego el linfoma tipo MALT, luego el linfoma de Manto, le sigue el linfoma Burkitt, luego el linfoma de células T y células natural killer, y bueno, otros que representan el 17%. Pero ahorita lo importante es el linfoma difuso de células grandes tipo B. Y bueno, este gráfico es importante porque cuando el examen, por ejemplo, les pregunte cuál es el tipo de linfoma más frecuente, la respuesta va a ser siempre el linfoma difuso de células B. Y cuando, por ejemplo, mencionan el segundo, ya se sabe, ¿no? Entonces, es importante que sepan al menos los tres primeros. Tenemos primero el linfoma difuso de células grandes tipo B, luego al folicular y luego al tipo MALT. Ahora, ¿qué hace que una persona desarrolle linfoma? Bueno, los factores de riesgo más importantes, van a ser infecciones virales o bacterianas, como por ejemplo Epstein-Barr virus, el HTLV-1, el virus de hepatitis C, el VIH y el Helicobacter pylori. Además de, obviamente, si el paciente está inmunodeprimido, hay mayor probabilidad de que, perdón, de que desarrolle algún tipo de linfoma. Hablamos de que el paciente está inmunodeprimido cuando es un paciente con
VIH, por ejemplo, o cuando el paciente también está trasplantado o tiene alguna enfermedad autoinmune por su mismo pues tratamiento. De igual forma, otro factor de riesgo que presenta el paciente, que puede presentar, es cuando el paciente está en tratamiento con quimioterapias o con radioterapias, ya sea cuando está con, por ejemplo, alguna cirugía oncológica o algún tratamiento del estilo, tiene mayor riesgo o probabilidad de desarrollar algún tipo de linfoma. Obviamente el historial familiar, que este ya se ha repetido en todas sus clases, y por último, las inmunodeficiencias primarias, ya sea el síndrome de Wistock-Aldrich o la ataxia con telangiectasia. Ok, ahora, ¿cuál es la fisiopatología como tal, para el desarrollo de este linfoma, bueno, de los linfomas, ¿ok? No vamos a entrar como tal en la biología molecular profunda, pero sí es necesario que ustedes puedan entender este marco conceptual que acá les estoy presentando, que es básicamente la transformación, ¿no? Que empieza desde la célula madre hematopoyética como tal, desde la célula madre hematopoyética, que sabemos que esta se va a diferenciar ya sea en linfocito B o el linfocito T. Ya, progenitor, porque sabemos que son dos líneas, mieloide y linfoide, ¿no? En este caso hablamos de las linfoides, ¿ok? Y básicamente cuando estas maduran en el centro germinal del ganglio, es hasta ahí el proceso normal. Ahora, el problema ocurre cuando en algún punto de este proceso de maduración aparece como tal la mutación, ¿no? La mutación o la alteración genética. Y es esta célula alterada, que ya no se comporta de una manera natural, ¿ok? Va a proliferar de manera descontrolada y no va a morir cuando debería. Y esto se acumula y es lo que genera el linfoma. El acúmulo de células linfocíticas, con alteraciones, se acumulan como tal y es lo que genera el linfoma porque el linfoma como tal va a ser un tumor, ¿ok? En la mayoría de casos el linfoma va a ser representado de esa forma. ¿Y qué tipo de alteraciones como tal van a ocurrir? ¿Qué tipo de alteraciones ocurren? Bueno, las más importantes van a ser estas cuatro, que va a ser en primer lugar las translocaciones cromosómicas, donde va a haber un reordenamiento de los protooncogenes junto con los promotores de inmunoglobulina G. Por ejemplo, la, la translocación del cromosoma 14 con el cromosoma 18, que genera una sobreexpresión del BCL2. Y esto es lo que le da a la célula la característica de resistir a la apoptosis, ¿ok? Y esta es una característica del linfoma folicular. Como segundo mecanismo, tenemos a la activación de los oncogenes, que puede ocurrir, por ejemplo, en el linfoma de Burkitt con la activación del oncogen CEMIC. En el caso del linfoma de tipo manto, ocurre con la activación del de la ciclina D1. En el linfoma difuso de células grandes tipo B, existe la activación del oncogen BCL6 y estos van a promover la proliferación descontrolada, ¿ok? Son los que le dan las características malignas a como tal la célula, ¿ok? Ahora, luego tenemos a... Ay, ¿por qué no se puede mover? Ok. Luego tenemos a la pérdida como tal de los supresores tumorales. Y bueno, básicamente en este caso, las células inmunes del entorno y las citoquinas, no, perdón. En este caso, perdón, va a haber una inactivación, por ejemplo, de factores protectores, ya sea el P53, que es el guardián del genoma, el PTEN o el RE1. Y esto es lo que le va a permitir a la célula evadir la apoptosis, ¿ok? Evade la apoptosis y la progresión del ciclo celular. Y por último, vamos a tener la creación del microambiente tumoral, donde las células del entorno y las citoquinas que se liberan van a favorecer el crecimiento del tumor y también su escape inmune, ¿ok? Ahora, la línea de la parte de abajo básicamente es fundamental
porque es importante que memoricen estas cuatro translocaciones asociadas a los linfomas. En el caso del linfoma de Burkitt es la translocación 8-14. En el caso del linfoma folicular tenemos que es la translocación 14-18. En el caso del linfoma de manto es la translocación 11-14 y en el caso del linfoma anaplásico es la translocación 2-5, ¿ok? Es importante que esa parte de las translocaciones lo tengan clarito. Ok, ahora vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin. Ok, como ya les había adelantado en la primera diapositiva, el sello diagnóstico de este linfoma van a ser las células de red Stenberg, que básicamente se van a ver como células en ojo de búho, que van a ser células binucleadas con aspecto de ojo de búho y va a tener un fenotipo específico, donde va a ser positivo a CD15, a CD30, negativo a CD20 y negativo a CD3. Ahora, seguramente en su examen de pato también les muestren bastante todo lo que tiene que ver con el inmunofenotipo. Yo les diría que sí es importante que al menos ahora que son pocas enfermedades y ahorita que estamos hablando pues de esta parte de neoplasias en hemato, sí se lo aprendan. Yo creo que sí es importante que este, es- esta parte de los inmunofenotipos lo tengan claro. Y también que recuerden que eso es vital, que las células de red Stenberg están presentes en el linfoma de Hodgkin, ¿ok? No quiero que lo tengan como que disperso. Células de red Stenberg, linfoma de Hodgkin. Y en las células, donde no, perdón, en el linfoma no Hodgkin no se presenta como tal las células de red Stenberg. Ahora, en el linfoma de Hodgkin van a haber subtipos, ¿ok? Van a haber subtipos, celulares en los cuales el clásico es el que va a representar como tal el 95% este, de los casos, ¿ok? Y dentro de esta categoría van a haber cuatro como tal subtipos. El más frecuente es el de esclerosis nodular, ¿ok? Esclerosis nodular que va a tener una frecuencia del 65 al 70%, es el más frecuente. Y este tiene una característica que afecta más a mujeres de entre los 15 a 35 años, tiene bandas de colágeno y tiene células lacunares, ¿ok? Y básicamente, si hablamos de un caso clínico representativo de esta enfermedad, hablamos de una mujer joven con una masa mediastínica, ¿ok? Y en este caso es importante descartar la presencia de un linfoma Hodgkin de tipo esclerosis nodular. Ok, como segundo subtipo dentro de la clasificación de los linfomas de Hodgkin, tenemos el linfoma con celularidad mixta, ¿ok? Este tiene una frecuencia del 20 al 25% y tiene como característica clave que presenta eosinófilos, plasmocitos y va a afectar a personas mayores de 50 años con alguna inmunodeficiencia, en la más característica es el VIH. Y cuando hablamos de este tipo de linfoma Hodgkin, o sea, el de celularidad mixta, hablamos de que por lo general va a ser una persona adulta mayor y que va a presentar este linfoma en un estadio avanzado, que es lo más frecuente que se encuentre. Ahora, el otro tipo, subtipo de linfoma, va a ser el que va a ser rico en los linfocitos, y va a representar el 5% de todos los linfomas de Hodgkin. En este haga, como bien dice su nombre, van a haber abundantes linfocitos reactivos y va a tener el mejor pronóstico dentro del linfoma Hodgkin de tipo clásico. Ahora, este, mm, si hablamos de que el linfoma rico en linfocitos va a ser el de mejor pronóstico, dentro del el otro extremo del espectro vamos a tener el linfoma con depresión linfocítica. En este caso, va a ser el que tiene peor pronóstico, pero también va a ser un linfoma muy poco frecuente, ¿ok? En la depresión linfocítica, van a haber escasos linfocitos, muchas células de red Stenberg y van a presentarse en ancianos que tienen VIH. Y por último, tenemos este, vamos a tener, perdón, la segunda categoría va a ser como tal el predominio linfocítico nodular, que va a representar el 5% de todos los linfomas de Hodgkin. Este va a ser indolente y va a tener algunas diferencias fundamentales. Primero, que sus células como tal no van a ser las redes Stenberg clásicas, ¿ok? Estas van a ser llamadas también las palomitas de maíz
o células en LIH. Y su inmunofenotipo también va a ser diferente. Este va a presentar CD20 positivo, CD15 negativo y CD30 negativo. Si se dan cuenta, en el linfoma de Hodgkin va a haber CD30 positivo, mientras que en el predominio linfocítico nodular el CD30 va a ser negativo. Y lo mismo con el CD15, que en el clásico va a ser positivo y en este va a ser negativo. Y el CD20, o sea, es todo al revés. El CD20 en el clásico va a ser negativo y en este va a ser positivo. Este va a ser el único subtipo de linfoma que va a recibir rituximab, o sea, un biológico a CD20, a diferencia de los otros. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el microambiente de la célula, de la médula ósea? ¿Y cuáles son como tal las manifestaciones clínicas? Perdón, acá no era, acá esto es. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Clínicas que va a presentar como tal el linfoma de Hodgkin. Primero, los síntomas B. Creo que Diana ya les hizo la clase de LLA, si mal no recuerdo, o LMA, creo que les hizo clase de LMA, Diana. Y seguramente ya ustedes conocen este término como tal, que son los síntomas B, que son básicamente fiebre, que tiene que ser más de 38 grados, que no sea atribuida a una infección, sudoración nocturna profusa y pérdida de peso mayor al 10% en menos de 6 meses. Además de esto, dentro del linfoma de Hodgkin va a haber la presencia del signo de Hoster, que básicamente va a ser un dolor ganglionar, recordando que en este tipo de linfoma la afectación predominante va a ser supraclavicular, o sea, afectación cervical, donde el paciente va a presentar un dolor ganglionar que va a ser tras la ingesta de alcohol, ¿ok? Que no es patognomónico, pero sí es característico de un linfoma de Hodgkin. Además, el prurito va a ser una manifestación que va a ser más frecuente en el linfoma de Hodgkin, ¿ok? Y este es debido a la liberación de citoquinas que genera un estímulo de las fibras nerviosas. Por otra parte, las adenopatías van a ser induradas y van a ser no dolorosas, ¿ok? Como ya les mencioné, estas van a ser de predominio supradiafragmático, o sea, a nivel cervical, que va a ser las más frecuentes. Y en otros, ya cuando hablamos de menos frecuencia, ya puede también afectar la parte axilar, puede afectar la parte mediastínica, pero lo más frecuente es que afecte a nivel supradiafragmático, o sea, a nivel cervical. Y la extensión es por contigüidad, ¿ok? Eso es importante que lo sepan, sí o sí, grábenselo. Y bueno, la afectación a otros órganos. A nivel de mediastino, se va a representar por una tos seca, disnea, y síndrome de vena cava superior, con la masa de Bulky. Ahora, en las manifestaciones hepáticas esplénicas, el paciente va a presentar una visceromegalia o una ictericia colestásica. Afectación medular, el paciente va a presentar citopenias, ya sea anemia, trombocitopenia y una leucopenia, ¿ok? No, perdón, no va a presentar leucopenia, va a presentar solo anemia y trombocitopenia. La afectación del sistema neurológico, el paciente va a presentar síndrome paraneoplásico y también puede presentar compresiones medulares. Y como tal, a nivel sistémico, el paciente va a presentar fiebre, sudoración, fatiga y pérdida de peso, ¿ok? Ahora, eh, vamos a hablar ahora sobre el linfoma no Hodgkin, ¿ok? Ya sabemos que la característica principal del linfoma no Hodgkin va a ser la que va a representar la mayor cantidad, el mayor porcentaje como tal de linfomas, va a representar el 90% de los casos, ¿ok? Vamos a empezar con la afectación de los linfomas no Hodgkin que afectan a las células B, ¿ok? Luego vamos a hablar sobre la afectación de las células T y natural killer. En primer lugar, y el más frecuente, de hecho, va a ser el linfoma difuso de células grandes tipo B, ¿ok? Tipo B, difuso de células grandes tipo B. Luego tenemos al linfoma folicular. Luego tenemos al linfoma de células del manto. Y por último tenemos el linfoma de Burkitt.
¿ok? Ok, entonces el linfoma difuso de células B va a representar el 30% de estas neoplasias, va a ser un linfoma de alto grado, va a ser agresivo y como característica principal tenemos que van a ser células grandes. Estas van a ser de subtipo ABC, CGB, o sea, células grandes tipo B, doble o triple hit. El tratamiento va a ser ay, perdón. El tratamiento va a ser independiente del estadio y va a ser con el R-CHOP. Y como tal, respecto al inmunofenotipo, este va a ser positivo a CD20 y positivo a CD19. Y bueno, una característica buena dentro de todo este tipo de linfomas va a ser que van a ser, perdón, este, un ratito. Es que este linfoma va a ser curable, ¿ok? Em, la translocación común, y que eso, como ya les mencioné, se lo tienen que grabar, es la translocación 14-18. Y también puede haber afectación del BCL2 en algunos subtipos. Ahora, por otra parte, en el linfoma folicular, este va a representar el segundo en frecuencia y va a representar el 25% de los linfomas. Este va a ser de bajo grado o indolente y su característica es que van a ser células pequeñas con origen centrogerminal, con un BCL2 sobreexpresado, que genera una resistencia a la apoptosis. Además, en este caso, la médula ósea frecuentemente va a estar afectada y en estos casos, lastimosamente, ese tipo de linfoma va a ser incurable. Es importante que también aprendan que en estos casos va a haber translocación, perdón, va a haber translocación 14-18, ¿ok? Como tercer tipo de linfoma tenemos el linfoma del manto, que va a representar al 5 al 10% de los linfomas. Este va a ser indolente, sin embargo va a tener variantes agresivas. Este va a ser un linfoma de células pequeñas y va a tener como característica principal la sobreexpresión de la ciclina D1, ¿ok? Además, va a haber una infiltración extranodal que se puede dar más que nada al tubo gastrointestinal, representado por una poliposis linfomatosa y también puede afectar a la médula ósea. Y tiene también variantes agresivas, ya sea la clásica o la blastoide. En este caso, la translocación más importante va a ser la 11-14 y la ciclina de 1, ¿ok? Em, y por último tenemos al linfoma de Burkitt, que va a representar el 2.5 de las neoplasias por linfoma de Hodgkin. Va a ser de alto grado y muy agresivo. Este va a tener células medianas con vacuolas citoplasmáticas, con la característica principal que va a ser en cielo estrellado. Tiene dos subtipos. Primero tenemos al subtipo endémico, al subtipo esporádico y al subtipo que le da a las personas inmunodeprimidas. El más característico va a ser el endémico, que le va a dar a niños que van a tener huesos faciales y van a ser niños africanos que van a tener como tal, como dice su nombre, precedidos de una infección, en este caso por Epstein-Barr virus. Ok, recuerden clarísimo que las infecciones asociadas en el caso de Burkitt, linfoma difuso de células grandes tipo B, y este va a ser como tal, el linfoma de Hodgkin va a ser la infección por virus de Epstein-Barr. Por otra parte, el linfoma MALT va a tener afectación o precedido de una infección por Helicobacter pylori. El linfoma es zona marginal va a ser una afectación o una infección precedida, la infección relacionada va a ser el virus de la hepatitis C. El linfoma
No Hodgkin, la infección principal es el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el virus del VIH. Y bueno, luego tenemos los linfomas con afectación de las células T y las células natural killer. En estos casos, los linfomas van a representar el 10% de los linfomas no Hodgkin. Y aunque son menos frecuentes, van a ser los más agresivos y van a ser los que tienen peor pronóstico. Ahora, como tal, voy a presentarles cuatro tipos de linfomas, este, linfomas no Hodgkin de tipo células T y células NK. El primero es el tipo periférico de NOS, que es el subtipo de células T más frecuente, y este va a ser dado por un diagnóstico de exclusión. Tiene alta frecuencia de afectación extranodal, ay, y también puede tener una afectación ganglionar múltiple, y esto es muy frecuente. Sin embargo, no hay ninguna translocación específica en este tipo de linfomas. Ahora, en el linfoma de células T anaplásicas, la característica principal es que va a ser positivo a CD30 y va a tener dos tipos, ¿ok? El ALK positivo, que es la translocación 2,5, y el ALK negativo, que va a ser de peor pronóstico. Esta variante va a estar asociada va a haber una variante especial dentro de este linfoma anaplásico que va a ser asociada al implante mamario, y este va a tener buen pronóstico y va a tener tratamiento quirúrgico. Como tal, la característica principal de este tipo de linfoma es que son células grandes con una expresión fuerte de la CD30. En tercer lugar, tenemos al linfoma extranodal de células T o NK. En este caso, van a ser positivos a virus de Epstein-Barr y van a afectar con mayor frecuencia a las fosas nasales y a los senos paranasales. ¿Ok? Este va a estar asociado a al virus de Epstein-Barr altamente agresivo, y va a haber una producción o una destrucción ósea tisular con necrosis. Además, va a haber un granuloma letal de la línea media y va a ser positivo, bueno, ya sabemos a Epstein-Barr virus, y va a ser resistente al tratamiento con CHOP. Por último, tenemos a la leucemia del adulto, que es el ALT, que va a ser el peor pronóstico, ¿ok? En este caso, los linfocitos van a estar de forma atrebolada y van a ser asociados al virus de HTLV1, que en Perú es endémico, y va a tener diferentes variantes. Tenemos la de tipo indolente, la crónica, la aguda, la linfomatosa, y esta última va a ser la más agresiva. Además, como tal, la sobrevida dentro de las variantes agresivas va a ser de 6 a 10 meses y va a comprometer a la piel en las formas agudas. Y este es básicamente un resumen. Como tal, hablamos de la leucemia T del adulto por HTLV1, que en Perú va a ser endémico, y en la sobrevida va a ser de 6 a 10 meses con los linfocitos atrebolados, que va a ser un hallazgo patognomónico. Ok, para terminar, bueno, para continuar con la clase, chicos, les voy a pedir 5 minutitos, por favor. Voy a detener la presentación. Un ratito, por favor.
Ok, continuemos. Perdón, es que había importado un documento que no es el correcto. Este, ok, ahora vamos a hablar sobre los criterios Ann Arbor. Ok, en esta parte, a ver, un momento. Mm, mm. Ok, ahora vamos a hablar sobre los criterios Ann Arbor. Este de acá básicamente nos va a permitir definir como tal la expansión que existe y básicamente dentro de la clasificación de los estadios tenemos que en el tipo uno como tal va a haber un grupo de ganglios linfáticos únicos, ¿ok? En el tipo 2 van a haber múltiples ganglios, pero en el mismo lado del diafragma. En el tipo 3 van a haber múltiples ganglios en el mismo lado del diafragma. No, van a haber en ambos lados del diafragma, perdón. El tipo 2 es en el mismo lado y el tipo 3 es en ambos lados del diafragma. Cuando hablamos del tipo 4 ya hablamos de múltiples sitios a nivel extraganglionar o una enfermedad como tal extraganglionar, ¿ok? En varios lugares. Es importante también ver que, por ejemplo, el estadio X es una masa mayor a 10 centímetros. Cuando hablamos de un estadio E, hablamos que el paciente tiene una extensión extranodal. Y cuando hablamos de un estadio AB, hablamos de ausencia o presencia de los síntomas B. Ok, ahora es importante ver pues los sufijos de los síntomas B. Tenemos que cuando hablamos de A, es una ausencia como tal de los síntomas B. Ok, entonces cuando hablamos de un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, es importante clasificar, por ejemplo, en el estadio Ann Arbor tipo 3 a, por ejemplo, es el ejemplo que nos están dando, que en este caso, si es 3A, afectaría a ambos lados del diafragma, también puede afectar al retroperitoneo, que no tiene síntomas B, porque A hace referencia a que hay ausencia de los síntomas B. Mientras que, por ejemplo, si hay presencia de síntomas B, sería, por ejemplo, un estadio Ann-Arbor tipo 4B, o sea, hablamos que ya hay una afectación extranodal, la médula ósea está comprometida y además de eso el paciente presenta los síntomas B. Y eso sería indicativo de un peor pronóstico. Por otra parte, el índice de pronóstico internacional va a evaluar 5 factores importantes para definir como tal cuál va a ser la sobrevida del paciente y cuál va a ser su pronóstico en sí. Como ya les mencioné, va a evaluar 5 factores con un punto cada uno, donde las características son que si el paciente es mayor de 60 años, se le suma un punto, si tiene su HDL elevado, también un punto, si tiene su ECOG mayor a 2 también se le suma un punto. Si tiene un estadio mayor a 3 o 4 se le suma un punto. Y también cuando hay compromiso extranodal, se le suma un punto. Cuando el paciente tiene hasta un punto, el riesgo es bajo. Cuando hablamos de 2 puntos, el riesgo es intermedio. Y cuando hablamos de 3 puntos, el riesgo es alto. Y cuando hablamos más de 5 a 4, el riesgo ya es muy, muy alto. Ahora, como ya les mencioné, los criterios diagnósticos para confirmar un linfoma, empezamos el proceso en orden. Primero, obviamente con la historia clínica, se buscan los síntomas B, se pregunta el origen geográfico del paciente, porque recordemos que en Perú hay HTLV1 de manera endémica. También se le solicita al paciente, se le pregunta por la exposición, por ejemplo, a radioterapia o a quimioterapia, y también los antecedentes familiares. Por otra parte, al nivel del examen físico, lo que uno busca básicamente es las adenopatías y si es que las hay, es importante caracterizarlas, ¿no? Ver su tamaño, su consistencia y la adherencia que tienen. Además, también ver si son dolorosas o si están, bueno, ya se sabe, si están adheridas. Hay que también buscar visceromegalias, en especial en el vaso, recordando que lo normal es que mida de 8 a 13 centímetros. La piel es importante también examinarla porque algunos linfomas como el ALT se puede llegar a infiltrar.
Y también obviamente hacer pues un examen abdominal y neurológico bastante exhaustivo. Como tercer paso dentro del diagnóstico tenemos el laboratorio. En el laboratorio, en el hemograma, lo que vamos a encontrar van a ser unas citopenias si llega a haber una infiltración medular. También el eh, DHL va a ser un marcador de la proliferación tumoral que va a estar bastante alto en los linfomas. En el perfil hepático y renal es importante descartar una infiltración y las serologías dentro del laboratorio, ya saben, por las características endémicas de ciertos tipos de linfomas, hay que ver si es Epstein-Barr virus positivo, si es VIH positivo, si es HTLV1 positivo o si es virus de la hepatitis C positivo, que son pues los virus que tienen mayor relevancia en este tipo de enfermedad. Ahora, ¿cuál es el gold estándar en el diagnóstico de linfoma? Es básicamente la biopsia, ¿ok? En este caso, lo que nosotros realizamos va a ser una exéresis del ganglio, o sea, no va a ser solo con aguja porque va a ser una muestra insuficiente como tal. Y en la inmunohistoquímica es importante evaluar eh, los la evaluación de los CDs, ¿ok? Los CDs más altos van a ser la afectación como tal de el linaje B, mientras que los CDs más bajos, como el 3, el 4, van a ser afectación de el linaje T, ¿ok? Eso quiero que lo recuerden. El linaje B va a ser del CD20, mientras que el linaje de células T va a ser los CDs más pequeñitos, ¿ok? Además, la citometría de flujo es importante también en este paso y obviamente hacerle al paciente estudios de biología molecular como el FISH, PCR y la citogenética. Por último, tenemos la extensión y la estadificación, ver hasta qué punto ha logrado migrar el ganglio. Hay que hacerle al paciente para eso una tomografía computarizada de cuerpo completo, una PET-CT para detectar actividad metabólica y evaluar la respuesta al tratamiento, realizarle una biopsia de médula ósea con su inmunohistoquímica y realizarle una colonoscopía o una endoscopía digestiva alta si es que el paciente presenta síntomas gastrointestinales. Ahora, ya estamos por terminar, chicos, no se preocupen. Los diagnósticos diferenciales, de esta parte acá ya voy a correr, van a ser básicamente cuatro. Primero, diferenciar entre el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Recordando que las diferencias principales entre estos van a ser que en el linfoma de Hodgkin va a haber una presentación bimodal, mientras que en el linfoma no Hodgkin la mayor parte va a afectar a adultos mayores de 60 años. Ahora, el linfoma de Hodgkin va a haber lesión por contigüidad, mientras que el linfoma no Hodgkin va a haber como tal una extensión skip. La extensión extranodal va a ser rara en el linfoma de Hodgkin, mientras que en el linfoma no Hodgkin va a ser muy frecuente. Las células clave, esto es vital, en el linfoma de Hodgkin va a presentar las células de Red Stemmer, mientras que en el linfoma no Hodgkin estas van a estar ausentes. Recordad también la inmunohistoquímica, que ya se las he mencionado. Ahora, otro diagnóstico diferencial importante es la diferencia entre el linfoma folicular y el linfoma del manto. En el linfoma folicular, las translocaciones va a ser de 14-18, mientras que en el del manto va a haber una translocación 11-14. En el linfoma folicular, el marcador principal va a ser el BCL2, mientras que en el del manto el marcador va a ser el de la ciclina D1. En el linfoma folicular, va a ser indolente al igual que en el linfoma del manto, pero la diferencia es que en el del manto va a tener variantes agresivas. Em, La extensión extranodal es más frecuente en el linfoma del manto, representada por una poliposis inflamatosa gastrointestinal que es muy frecuente y el pronóstico es mayor en el linfoma folicular, ¿ok? Por último, bueno, por otra parte tenemos la diferencia entre el linfoma de Burkitt y el linfoma eh, difuso de células beta. ¿Ok? En en estos casos, em, hay que ver, por ejemplo, que en el linfoma de Burkitt, este es un caso clínico muy, muy preguntado en sus exámenes, la verdad. Cuando hablamos, por ejemplo, de un niño africano que además de eso presenta la característica de abdomen abultado y dentro de su inmunistoquímica presenta una translocación 8-14 y un patrón en cielo estrellado.
hablamos claramente de un linfoma de Burkitt y eso creo que nunca se les debe olvidar. Además, el doble y el triple hit en estos casos, hablamos que si el paciente presenta, por ejemplo, la inmunohistoquímica con el oncogen MYC, o también presenta el hit del BLC2 o el BLC6. Hablamos, por ejemplo, de un doble hit cuando están pues los dos positivos en grado simultáneo, o un triple hit cuando están los tres positivos. Además, ambos son de alto grado, pero los que ya son doble o triple hit, hablamos que tienen un peor pronóstico porque tienen mayor cantidad de oncogenes positivos. Además, en estos casos, por ejemplo, en el linfoma difuso de células grandes tipo beta, el tratamiento va a ser con el R-CHOP, mientras que en el Burkitt va a ser otro completamente diferente, pero es importante que se acuerden el primero, este R-CHOP. Y en el Burkitt van a haber vacuolas citoplasmáticas visibles. ¿Ok? Ahora, por otra parte, vamos a tener a la diferencia entre el linfoma de ALT y los linfomas T periféricos de tipo NOS. ¿Ok? En el ALT, la característica principal y patognomónica, de hecho, van a ser los linfocitos atribulados, NSP, que va a ser la variante aguda, mientras que en el tipo NOS va a ser como tal un diagnóstico de exclusión y este no va a presentar un sello morfológico específico. Por otra parte, en el HTLV, en el ALT, vamos a tener que va a ser asociado a HTLV1 y además recordar que en el Perú este va a ser endémico. ¿Ok? Ahora, en el ALT, cuando hablamos de una presentación aguda, este va a tener una sobrevida de 6 a 16 meses y el diagnóstico va a ser peor. Mientras que en el tipo TENOS va a ser más, va a ser el más frecuente dentro de como tal los linfomas de tipo T. ¿Ok? Ahora, es importante realizar al paciente, cuando se le hace una biopsia, realizarle la inmunohistoquímica porque al final va a ser el único método que nos va a confirmar el diagnóstico y el subtipo como tal en todos los linfomas. Ahora, ¿qué es lo que se le pide al paciente? ¿Qué exámenes auxiliares y qué exámenes de laboratorio como tal vamos a presentar? ¿Y qué es lo que se le va como tal a qué esquema se le va a dar, ok, al paciente? Este. Cuando hablamos de un linfoma difuso de células grandes de tipo B, el esquema principal va a ser con el R-CHOP, que va a ser básicamente rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. ¿Ok? Al paciente se le da este tratamiento independiente de su estadio y recordar que el rituximab va a actuar contra el CD20 y se va a tratar siempre, independientemente del estadio. Ahora, cuando hablamos de un linfoma folicular de tipo 1, este se tiene que mantener en observación y solo si es sintomático, sin la masa bulky y sin los síntomas B, este, se le realiza pues esto, o sea, la observación. Ahora, cuando este linfoma folicular ya está en un estadio avanzado, se le puede dar tratamiento con también el R-CHOP, acompañándose su rituximab con la quimio. Y va a tener una alta tasa de recaída lastimosamente y va a ser incurable. Sin embargo, va a ser bastante tratable. ¿Ok? Ahora, vamos a tener el linfoma de Hodgkin en estadio temprano, en estadio avanzado. Y la diferencia es importante acá porque en este caso, el esquema ABDB, en el caso del estadio temprano va a estar acompañado con radioterapia, mientras que en el estadio, bueno, perdón, en el estadio temprano va a estar acompañado de radioterapia, mientras que en el estadio avanzado va a estar acompañado de brentuximab, que va a ser básicamente un anticuerpo monoclonal anti-CD30 para el linfoma de Hodgkin y el linfoma ALT. Luego tenemos al linfoma con predominio linfocítico nodular, que va a tener un esquema principal con rituximab y va a ser el único subtipo del linfoma de Hodgkin que va a recibir tratamiento con el rituximab. Ahora,
En el caso de los linfomas de tipo C, estos se tratan con el esquema CHOP. En estos casos no se le da rituximab al paciente porque no presentan el CD20. Y como sabemos que el rituximab actúa a nivel del CD20, pues no tendría mucho sentido darle el tratamiento. Ahora, el linfoma de tipo MALT, que va a ser positivo de Helicobacter pylori, se le tiene que dar pues su tratamiento al Helicobacter pylori para erradicarlo. Y bueno, pues se trata de la causa y el 70% tiene una remisión completa. Luego tenemos al que es asociado al implante mamario como tal de las células T. El esquema va a ser con cirugía y es el único tratamiento que solo requiere cirugía. Es el único tipo de cáncer que su tratamiento es solo cirugía. Luego tenemos al ALT asociado a HTLV1 que se le da tratamiento antiviral con quimioterapia y la sobrevida aguda es de 6 a 10 meses, mientras que en el VIH se le hace obviamente pues su tratamiento acompañado del TARP previo a la quimioterapia. Y por último, en el caso de los recaídos o los refractarios como segunda línea, es importante considerar el trasplante. Y bueno, ahora, en el hallazgo de frotis y la electroforesis, lo que vamos a encontrar va a ser, este, en el caso de el linfoma de células grande tipo B, la sobrevida va a ser, bastante, como tal, buena. Sin embargo, depende bastante del estadio en el cual se encuentra el paciente. ¿Ok? En los estadios más bajos, la sobrevida va a aumentar en un 91% a los 4 años. En el intermedio bajo va a estar 81% a los 4 años. En el intermedio alto va a estar en 65% y en el alto como tal va a haber una sobrevida a 4 años cercana a 59%. Por otra parte, es importante recordar como tal cómo es que realizamos el pronóstico de estos linfomas. Y para esto les recomiendo la mnemotecnia, el ex de Ann está fuerte, porque es básicamente edad, el LDH, ex de extraganglionar, Ann de Ann Arbor y está fuerte del estadio funcional, que son básicamente los 5 criterios que nos van a indicar el pronóstico del paciente. Recordar que la diferencia entre un linfoma indolente y un linfoma agresivo es que los linfomas indolentes van a tener una sobrevida más larga, pero van a ser incurables. Y su diagnóstico básicamente va a ocurrir en los estadios avanzados, por lo mismo que su progresión va a ser lenta e indolente, como dice su nombre. Mientras, este, que en los linfomas agresivos la progresión va a ser rápida, pero estos son potencialmente curables con tratamiento oportuno, ¿ok? Por otra parte, vamos a tener a los linfomas difusos de células grande tipo B, que en el 60% al 70% van a tener una curación con R-CHOP, que ya sabemos cuál es el esquema. Y también en el caso de los linfomas ALT agudos, la sobrevida va a ser de 6 a 10 meses. Ok, y esto es algo un poco curioso, irónico. ¿Por qué? Porque los indolentes, a pesar de que no van a tener tantos síntomas y la progresión va a ser más lenta, van a ser incurables. Mientras que cuando ya son más agresivos, la progresión va a ser rápida, pero pueden ser potencialmente curables si es que se llegan a diagnosticar a tiempo. Ok, y recordar que en el IPI, mientras más puntos tenga el paciente, va a ser un peor pronóstico. Ya para cerrar una diferencia entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin va a ser que ya sabemos que el no Hodgkin va a ser el que tiene mayor recurrencia en este tipo de linfomas, representando el 90% de los casos, mientras que el de Hodgkin va a ser el 10%. La edad típica en el de Hodgkin va a ser con una presentación bimodal que puede afectar tanto a jóvenes menores de 30 o cercanos a 30 años y a adultos mayores de 60 años. En cambio, en el de no-Hodgkin va a haber afectación más que nada a adultos mayores. La característica principal del linfoma de Hodgkin van a ser las células red Stenberg, mientras que en el de no-Hodgkin va a ser variable. Puede afectar tanto las células B, las células T o las células natural killer. No va a haber ninguna célula específica. Ahora, la afectación en el no Hodgkin va a ser a nivel nodal, especialmente supradiafragmática.
mientras que en el no Hodgkin el mayor porcentaje va a ser nodal, pero también puede haber afectación extranodal. La extensión en el linfoma de Hodgkin va a ser por contigüidad, o sea, va a ser ordenada, mientras que en el de no Hodgkin va a ser skip, o sea, va a saltear ganglios y va a ser de presentación desordenada. En el linfoma de Hodgkin el prurito es frecuente, mientras que en el linfoma no Hodgkin no. El tratamiento en el linfoma de Hodgkin es con el esquema AB, VD con rituximab, y en el no Hodgkin va a ser el R-CHOP o el CHOP. La curación en el linfoma de Hodgkin va a ser alta, mientras que en el de no Hodgkin va a ser muy variable dependiendo del tipo de tumor. Y el IPI en el caso de Hodgkin aplica, mientras que en el no Hodgkin es importante ver pues como tal el estándar, recordando los 5 factores. Ahora, les voy a presentar un pequeño caso clínico. Bueno, en realidad son dos y me gustaría que como tal me ayuden a poder resolverlo. Y les agradecería su participación. En este caso tenemos a una mujer de 27 años sin antecedentes relevantes que consulta por adenopatías cervicales bilaterales de 3 meses de evolución. Esas van a ser induradas y no dolorosas. La paciente refiere además fiebre vespertina de 38,2 grados en las últimas 6 semanas con sudoración nocturna que moja las sábanas y pérdida de peso en 2 meses. Además, en la tomografía de tórax se revela una masa mediastínica anterior de 7 centímetros, biopsia ganglionar con unas células grandes binucleadas redondeadas con linfocitos reactivos CD15, CD30 positivo y CD20 negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Podría tratarse de un tipo de linfoma de células B, como el Hodgkin, por lo que dice fiebre nocturna, pérdida de peso y todo lo que está mencionando en el caso. Ujú. Además que presenta como tal las células de red Stenberg, que quizás acá no lo dice como tal células de red Stenberg, pero sí dice que son células grandes, binucleadas, redondeadas por linfocitos reactivos, y lo que más nos da el diagnóstico son pues la inmunohistoquímica, que es CD15 positivo, CD30 positivo y CD20 positivo. Claro, ya son indicativos del linfoma de Hodgkin. Sí, además recordar las características en estos casos, que bueno, en el caso es una paciente joven con una masa mediastínica, tiene los síntomas B, tiene las células de red Stenberg, como ya mencioné, el inmunofenotipo, y lo más probable es que sea, claro, un linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, que es el más frecuente en mujeres de 15 a 35 años. Y ahora, ya sabemos que el estadio va a ser tipo B, porque presenta los síntomas B. Pero ¿por qué sería 2? Díganme ustedes. Si no me acuerdo, en lo que habéis explicado es que en el estadiaje, el 2 era el que hablaba de que era en el mismo lado del diafragma, mientras que el 3 ya era en ambos lados del diafragma, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto. Ok, ahora siguiente caso clínico. Hablamos de un varón de 65 años con antecedente de infección por HTLV-1, que ya es conocida. El paciente acude a emergencias por una adenopatía múltiple, con fiebre de 39 grados, pérdida de peso de 12 kilos en 3 meses y lesiones cutáneas descamativas en tronco. Al hemograma presenta una linfocitosis remarcada, frotis en sangre periférica con linfocitos con núcleo en forma de trébol, o sea, atrebolados, y un LH en 3 veces el valor normal, con un ECOG en 3 con estadio 4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Se sabe, se conoce. El, A- el linfoma T del adulto, el ATL. Básicamente ya, acá ya nos está dando como tal el diagnóstico del paciente. Son linfomas atribulados con HTLV-1 positivo, que es más frecuente en Perú porque es endémico, compromiso cutáneo, y ya pues nos dice que es un ATL en variante aguda. Y bueno, su score IPI, recordar que las características del IPI es paciente mayor de 60 años, cumple. El DHL elevado, ¿dónde está? 3 veces mayor a la normal, esa cumple. El ECOG más de 2 cumple. El estadio 4 cumple.
Compromiso extranodal, cumple. Entonces, en este caso, si ya presenta 1, 2, 3, 4, 5, alto riesgo, ¿ok? Y por último tenemos el tratamiento. El tratamiento ya sabemos que en ALT va a ser la quimioterapia con la budina y el interferón alfa. Y bueno, eso sería todo, chicos, por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna consulta, me gustaría que me la hagan saber ahora, por favor. ¿Tienen alguna consulta? ¿O Ah, está no, creo que todo está todo claro? claro. Ok. Entonces, les voy a pasar su, su post-test por el grupo. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya parecido bien y ya, eso es todo. Gracias. Voy a finalizar la reunión.